¿Qué tal? Mi nombre es Gilberto Pineda Martínez, estudiante del cuarto semestre del doctorado en educación en el Corporativo de Universidades de Competencias Educativas y Profesionales. Nos encontramos en la asignatura Didáctica y Avances Tecnológicos, Unidad 5, Tecnologías para el Aprendizaje y Desafíos Curriculares. Actividad 2, Video sobre las TICs y el aprendizaje. Las TICs y el aprendizaje. Bueno. La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en la educación, de conformidad con los autores Cosma y Johnson en 1991, desarrollaron las bases de un nuevo modelo pedagógico que contempla el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Asimismo, esta participación activa de los estudiantes, donde en lugar de recepción pasiva de información y oportunidades para aplicar nuevos conocimientos a situaciones de la vida real, hay una presentación de conceptos y conocimientos múltiples, los cuales forman, y no solo mediante textos, generan un aprendizaje como una actividad de colaboración en vez de como un acto individual y un énfasis en los procesos de aprendizaje más que en la memorización de la información. Y esto pues es un mecanismo, es un modelo pedagógico funcional toda vez que se deja precisamente ese eh, proceso metodológico, repito, que en su momento se discutía del método socrático, que si bien es un enfoque donde solamente una persona llega con el objeto de transmitir un tema, hoy se busca a través de este escenario de grupos motivar un análisis colectivo, no solo individual, sino ahora a través de un contexto de aprendizaje grupal o de colaboración, hoy en día está rindiendo más frutos en cuanto a obtener un conocimiento significativo que solamente precisar de la transmisión de un tema hacia una persona que lo recibe de una manera individualizada. Por lo tanto, este enfoque de modelo marca los primeros pasos a este mecanismo analítico. Por lo cual, la educación virtual se modifica cambiando los roles de los docentes y los estudiantes y en este enfoque, el autor Gayol describe las funciones del docente en la actualidad. Señala que deben cumplir diversas funciones como es diseñar, validar, difundir contenidos, moderar los procesos de aprendizaje estableciendo plazos, discutiendo los objetivos y apoyando el trabajo cooperativo de sus alumnos. Asimismo, los docentes juegan un papel vital en la motivación del estudiante, de tal forma que se logre desempeñar estas funciones. Y los profesores deben contar con las competencias profesionales, claro está, en lo académico, en lo tecnológico y en la gestión de los procesos educativos. Entonces, el educador, el docente, el académico, se convierte en facilitador del conocimiento, motivando el autoaprendizaje, motivando la discusión a través de grupos y de esta manera los contenidos pasan por un proceso de validación, de diseño, de difusión y esto es lo que implicaría ya un significado en los contenidos. ¿Cuál es el rol del estudiante? Este se ve privilegiado a través de una participación más activa que determina ese enfoque de desarrollar sus capacidades de autogestión, de trabajar en equipo, de socializar en un ambiente virtual incluso, como lo señalan en Contrela y Stojanovic, que es lo que se denomina la enseñanza centrada en el alumno o aprender a aprender, dependiendo de las facilidades propias de cada estudiante para adquirir conocimientos y esto implica, claro está, que los profesores desarrollen estrategias pedagógicas que estén apoyadas en enseñar a aprender y que los estudiantes desarrollen habilidades para que aprendan a aprender. Entonces, es un enfoque
donde hay un compromiso mutuo, un compromiso del docente en actualizarse para poder transmitir conocimiento a través del uso de las tecnologías, así como un compromiso por parte del estudiante de vincularse con este método educativo a través del uso de las tecnologías. Por consiguiente, es un compromiso mutuo, es un sistema dual donde se requiere del docente y del estudiante para el éxito de este nuevo modelo. El proyecto de definición y selección de competencias. Bueno, este proyecto surge como un propósito de crear un marco de competencias necesarias para afrontar los retos del presente siglo, así como promover la educación a lo largo en toda la vida. Y en su definición coloca la habilidad de usar la tecnología de manera interactiva. Y en este marco de competencias muestra desde luego un perfil profesional en lo que las habilidades interpersonales, la capacidad de aprender nuevos lenguajes y la de ser flexible para actuar en la incertidumbre que juega un papel fundamental. Entonces, el proceso de aprendizaje ya es compartido. Aquí el docente va aprendiendo en la medida en que las habilidades del estudiante se vinculan con el uso de las tecnologías y esto a su vez le permite al docente construir un mecanismo funcional de apoyo para realizar este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por su parte, el autor Bennett en 2002 realiza un análisis de contenido de 1000 anuncios de empleo para identificar los requisitos que solicitan los empleadores a los graduados, encontrando las siguientes habilidades transferibles más mencionadas. Tenemos en la pantalla 3 categorías. La primera categoría habla de usar las herramientas de forma interactiva. La categoría 2, interactuar en grupos heterogéneos. Y la categoría 3, actuar de manera autónoma. Entonces, en la primera categoría se observa que se requiere de una habilidad para usar el lenguaje, símbolos, textos de forma interactiva, así como una capacidad de usar este conocimiento e informar de manera interactiva, así como una habilidad de usar la tecnología de forma interactiva. En cuanto a la categoría 2, se habla de una habilidad de relacionarse bien con otros, la habilidad de cooperar y trabajar en equipo, así como la habilidad de manejar y resolver conflictos. Por su parte, la categoría 3 habla de habilidades para actuar dentro del contexto del gran panorama, habilidad de formar y conducir planes de vida y proyectos personales, y la habilidad C para defender y asegurar derechos, intereses, límites y necesidades. Por consiguiente, de ahí que las primeras clasificaciones de habilidades son clasificaciones de competencias según el proyecto de SECO. En cuanto a las habilidades transferibles, se habla de habilidades que conllevan el juicio de toma de decisiones, resolución de problemas complejos, aprendizaje activo, comprensión lectora, pensamiento crítico, gestión del tiempo, evaluación de sistemas, un monitoreo, escucha activa y finalmente escribir. Esto es lo que conllevaría a este proceso idóneo donde el individuo ha logrado obtener todas estas habilidades mismas que no son transferibles. Habilidades transferibles con más menciones. Se habla habilidad transferible y el número de veces que los anuncios lo mencionan. Entonces, ¿qué habilidades transferibles se identifican? Comunicación, como primer punto. Capacidad para utilizar la tecnología, en segundo punto. Organización, trabajo en equipo, habilidades interpersonales, motivación, capacidad de análisis, autoconfianza, habilidades numéricas, que se tenga una iniciativa, que se maneje una presentación, lenguas extranjeras, liderazgo y adaptabilidad. Entonces, para que se pueda dimensionar lo que hoy en día representa, incluso en el campo laboral, obtener un espacio si se cuenta con estas habilidades. Por su parte, el autor
Libby Sanders, en su artículo In the Workplace of the Future, TC are the Skilling Employer Want, realiza una revisión de varias fuentes que definen las habilidades requeridas para los trabajos del futuro, y entre las que se encuentran las habilidades de comunicación verbal y escrita. También se tiene la capacidad de trabajar en equipo y de influir en los demás, así como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la atención al detalle y la escritura. Entonces, si comparamos los datos de Bennett y el Foro Económico Mundial, se encontrarán estas similitudes en cuanto a las habilidades referidas en el futuro, como lo es comunicación, trabajo en equipo, presentación y pensamiento crítico. Asimismo, el autor Berger presenta los datos de habilidades blandas más demandadas por los empleadores con base a los resultados que proporcionó LinkedIn de una encuesta realizada entre junio del 2014 y julio del 2015, obteniéndose los siguientes resultados. En cuanto a la tabla 2, se observan las habilidades blandas, obteniendo el mayor puntaje: comunicación, organización en segundo punto, trabajo en equipo, puntualidad, pensamiento crítico, habilidades sociales, creatividad, comunicación interpersonal, adaptabilidad y personalidad amigable. Entonces, nuevamente liderea el tema de la habilidad de comunicación, aunque es interesante vincular el tema de la puntualidad hoy en día, que esto también representa un interés para los empleadores. Las tecnologías representan una herramienta importante para el aprendizaje constante, y eso ya se ha establecido y que ha llegado para quedarse, el uso de las tecnologías. Asimismo, el fácil acceso a la información, la eliminación de las barreras geográficas, la facilidad de recibir y enviar datos al instante, así como la reducción de costos y el desarrollo productivo de las sociedades, pues son los amplios beneficios del empleo de las tecnologías, pero que también conllevan a ciertos desafíos asociados al cambio y a la evolución de ellas mismas, tales como la adquisición de dispositivos tecnológicos modernos, la infraestructura tecnológica, formación en el uso de las tecnologías y obviamente el acceso a Internet. Entonces, se debe de valorar cuáles son los puntos negativos o los obstáculos a vencer y cuáles son los resultados positivos que esto conllevaría al reflejo constante del empleo de las tecnologías en el campo laboral, no solamente en el proceso de obtener una información significativa. Así establece la brecha digital, que hace referencia exclusivamente a los problemas de conectividad en la capacidad instalada, infraestructura, espacios públicos con acceso a Internet, pues esto se empieza a introducir en cuanto a una preocupación por el desarrollo de las capacidades y habilidades que requieren para utilizar las tecnologías de la información y comunicación. Entonces se habla de capacitación y educación. Por lo tanto, últimamente también se hace referencia al uso de recursos integrados en la tecnología, la apropiación de esta por los individuos, el entendimiento por apropiación que el individuo las incorpora de manera cotidiana a sus hábitos y las prácticas de vida, así como aprender a gestionarlas, socializarlas y obtener el máximo potencial de ellas. Entonces, se establece cuáles son los beneficios, pero también cuáles pudieran ser los principales obstáculos a vencer, siendo esto la transición entre el conocimiento adquirido en un aula, ahora en un aula virtual, y con el tema de el enfoque laboral, y que pueda representar estas habilidades un mecanismo para ser obviamente incorporado a la actividad de trabajo. La brecha cognitiva, por tanto, determina su importancia en cuanto a la relación con la educación, y que ésta radica
en la capacidad que tiene el individuo de apropiarse de las tecnologías de la información y comunicación necesarias y que esto propicie de ser, por el contrario, un rezago en su entorno y que deje de ser partícipe en los nuevos lenguajes. Por lo tanto, su presencia social en las redes sociales es inexistente y se pierde de las oportunidades de desarrollo intelectual y económico que provienen de la literacidad digital. Por ello es fundamental en este tiempo abatir la brecha digital, por lo que es parte misma la brecha educativa y que redunda en la cognición. Entonces, esto implica la relevancia de incorporar ya en los planes de estudio este sistema educativo tecnológico o a través del uso de las tecnologías y cómo impacta en el sector educativo que posteriormente se refleja como la habilidad que puedes obtener como persona y que esto también determinará si eres contratado o no en una actividad meramente laboral. Asimismo, esta brecha digital en México, ¿cómo se puede visualizar? Bueno, los datos que nos da el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, muestra que solo el 47% de los hogares en el país cuenta con acceso a Internet. Y por lo tanto, se muestran las razones por las cuales los hogares mexicanos no disponen de conexión a Internet. Entre las más sobresalientes, resulta que es incosteable el servicio. Eso lo maneja en un 53,9% y no les interesa o desconocen su utilidad el 21%, que también es un porcentaje altamente eh, generado. Entonces, si bien quienes tienen acceso a Internet es un número considerable, pues el tema de los que no pueden costearlo, que es la mayoría, aunado con lo que no les interesa, pues ya representa un esquema muy alto de problemática para lograr priorizar esta brecha digital. Esta brecha digital en México, de acuerdo a la ODE, que realizó un estudio sobre las suscripciones de banda ancha fijas por cada 100 habitantes, muestra que en México hay 11 suscripciones por cada 100 habitantes, mientras que el promedio de la OCDE es de 33. El país con mayor número de suscripciones es Suiza con 50. Como se observa, México y Colombia son los países con el menor número de suscriptores, muy por debajo del promedio de la ODE e inferior a una cuarta parte de las conexiones de Suiza. Entonces, se requiere de una estrategia de Estado, una estrategia nacional para lograr vincular la era digital ya como un derecho e incluso para poder ejercer en el campo laboral estas habilidades que le dotarán pues de una oportunidad en el mismo. En este contexto, en el Foro Económico Mundial se publica de manera anual en el Network Readiness Index, el cual mide la preparación de un país para participar y beneficiarse de los desarrollos de las tecnologías de información y comunicación y que demuestra en el comparativo del 2016 que entre los 139 países, México se coloca en el lugar 76 con un valor de 4,0, donde el mínimo es 2,20 y el máximo es 6,4 con una medida de 4,83. Entonces, sí está muy por debajo para competir en este enfoque económico mundial en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Ahora bien, México aún presenta retrasos por falta de recursos e infraestructura. Como consecuencia, hay mucho trabajo por realizar para formar en el uso del aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación. Y de ahí que las universidades tienen que formar en las habilidades y para lograrlo han optado por innovar su currículum, sus estrategias didácticas y diversificar sus modalidades educativas. Entonces, se requiere un arduo trabajo en el acceso
de las tecnologías de la información y comunicación en el tema de la era digital, donde las propias actividades de gobierno también se realizan a través de estas tecnologías, ya que operan con plataformas virtuales y que incluso vinculan con el quehacer del servidor público y del sector docente, que parte de sus actividades laborales las tienen que realizar a través de las plataformas. Cito mis fuentes de información: Sevilla, Tarazo, Luna, 2017, Educar en la era digital, docencia, tecnología y aprendizaje, partiendo de las páginas de la 99 a la 107, Editorial Pandora, Sociedad Anónima de Capital Variable, México. Por su atención, muchas gracias.